En esta oportunidad tenemos el examen de admisión de la UNI llevado a cabo este año 2025-2, desarrollado en la fecha del 17 de agosto. La pregunta 1 corresponde al tema de dilatación lineal, donde nos hablan de dos alambres metálicos con coeficientes de dilatación alfa 1 y alfa 2. Alambre número 1, coeficiente de dilatación 1, alambre número 2, coeficiente de dilatación 2. Nos dicen que tiene la misma longitud inicial y la misma temperatura inicial. Entonces el problema nos indica calcular o cuál debe ser el valor de la variación de temperatura que experimenta cada uno de los alambres para que las longitudes finales cumplan esta condición, ¿no? La resta de sus longitudes finales sea la décima parte de la longitud inicial. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es aplicar pues la fórmula de la longitud final que experimenta un cuerpo, ¿no? A ser sometido pues al incremento de temperatura al experimentar una dilatación lineal. En este caso sería la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el incremento de la temperatura. Lo que hacemos entonces es aplicar esta formulita de la longitud final para cada uno de los alambres metálicos. Entonces aplicaremos para cada alambre en particular. Si le aplicamos al alambre número 1, tendremos entonces longitud final número 1 va a ser igual longitud inicial, que es el sub 0, 1 más coeficiente de dilatación lineal del alambre 1 por el incremento de la temperatura. Si le aplicamos al alambre número 2, tendríamos longitud final número 2, longitud inicial, 1 más coeficiente de dilatación lineal por el incremento de la temperatura. Hay que tomar en cuenta que la longitud inicial es la misma y el incremento también es la misma, así que esto corresponde a cada uno de los casos. Luego lo que hacemos es reemplazar en el dato del ejercicio. Entonces decimos acá por dato del ejercicio, nos dice el problema que la resta de las longitudes finales, ¿no? En este caso pues longitud final 2 menos longitud final 1 es igual pues a la décima parte de la inicial. Y lo que hacemos es reemplazar pues esta expresión, ¿no? Cada una de esta expresión en las longitudes finales. Así que si lo hacemos para el alambre número 2, tendríamos longitud inicial 1 más coeficiente de dilatación lineal por el incremento de la temperatura. Si lo hacemos para el alambre número 1, longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación, incremento de la temperatura. Y esto va a ser igual pues a la longitud inicial entre 10. Como se puede observar, la longitud inicial se puede cancelar, se eliminan todos los términos y nos queda solamente despejar la variación de la temperatura. Tendremos acá 1 más coeficiente 2 por el incremento de temperatura, 1 menos coeficiente 1 incremento de temperatura, igual pues a 1/10. Acá eliminamos el 1, factorizamos el incremento de la temperatura y nos quedaría pues coeficiente 2 menos coeficiente 1 igual a 1/10, y despejando finalmente el incremento de la temperatura tendríamos pues 1 sobre 10 y la resta de los coeficientes de dilatación. Ya está. Entonces en este caso pues la respuesta correcta es la clave B. Pregunta número 2, correspondiente al tema de termodinámica. Nos dan un gráfico correspondiente pues a una variación de la presión respecto al volumen y nos muestran pues un ciclo termodinámico ABCD. En el punto A la temperatura es de 300 Kelvin y en la trayectoria AB el gas absorbe 200 calorías. Me piden calcular el trabajo efectuado por el gas en un ciclo termodinámico. Una caloría 4,184 joules. Bueno, lo primero que hay que hacer es recordar que en todo ciclo termodinámico, ¿no? Un ciclo es un proceso es un conjunto de procesos cerrados. En este caso el ciclo comienza en el punto A y vuelve a terminar en el punto A. Entonces cuando tenemos un ciclo cerrado, tenemos que el trabajo en todo ciclo termodinámico, en este caso pues en el ciclo ABCD, va a ser igual pues al trabajo en el proceso AB. Luego tenemos el trabajo en el proceso BC, luego tenemos el trabajo en el proceso CD y finalmente el trabajo en el proceso DA. De los 4 procesos hay 2 que se van. En este caso se va el trabajo en el proceso AB y se va el trabajo en el proceso CD, ¿no? Estos trabajos van a ser 0. ¿Por qué corresponden a ser 0? Porque son procesos isocóricos a volumen constante. Entonces el trabajo realizado por el gas en este caso, ¿no?, es 0. Luego tenemos, me queda pues el trabajo en el proceso BC, y el trabajo en el proceso BC corresponde al área que encierra, ¿no?, en este caso pues el área encerrada por debajo del proceso. Toda la figura que sombreamos, que es el área de un rectángulo. Esto corresponde a un rectángulo, su área sería pues la base, que en este caso sería la resta de los volúmenes, sería pues volumen 2 menos volumen 1 por la altura, y la altura correspondiente que sería la presión 2. De igual forma en el proceso de A, que va hacia la izquierda,
el trabajo corresponde a toda esta región. Nuevamente tenemos la base, que en este caso sería pues la resta de los volúmenes por su altura. La altura del rectángulo corresponde pues a la presión número 1. Listo. Hacemos una operación y nos queda pues acá presión número 2, volumen 2, luego presión número 2, volumen 1, y de igual forma por acá, ¿no? Presión número 1, volumen 1 y presión número 1, volumen 2. A esta ecuación vamos a dejarla ahí para luego utilizarla y luego ir llegando al objetivo, que es el trabajo en el ciclo ABCD. Dejamos ahí la ecuación. Vamos ahora a encontrar relación entre las temperaturas. En este proceso tenemos pues que encontrar relación entre las temperaturas en A, B, C y D. Aplicamos esta ecuación que nos permite relacionar presión, volumen y temperatura, pero en el proceso de A. Nos vamos de D hasta, entonces decimos acá la presión en el punto 1, la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura. Si vemos en el punto A, tenemos presión, volumen y la temperatura, que vamos a llamarle pues temperatura número 1. Ya está, entonces reemplazamos. Tenemos acá pues la presión 1 correspondiente al volumen 1 y su temperatura 1, ¿no? Presión, volumen y temperatura. Lo mismo hacemos acá para el punto D. Acá le podemos colocar pues bueno, sería así, ¿no? Sería la presión, que sería la misma, presión número 1, volumen, que sería pues volumen número 2, y la temperatura, que en este caso vamos a llamarle temperatura en D, para encontrar una relación, ¿no? Entonces vemos que en ambos procesos la presión es constante, así que se cancela, se elimina. El volumen 1 corresponde pues a 5 litros, vamos a ponerlo por ahí, volumen 1. La temperatura 1, vamos a dejarlo temperatura número 1, temperatura número 1, volumen 2 corresponde pues a los 10 litros y la temperatura en el punto D. Haciendo los cálculos, multiplicando, tenemos que la temperatura en el punto D va a ser pues 2 veces la temperatura 1. Entonces, si acá es temperatura número 1, acá sería pues 2 veces la temperatura número 1. Hay una relación de 1 a 2. Lo mismo ocurre con B y C. Acá podemos colocar temperatura número 2 y acá tendríamos 2 veces la temperatura número 2. Entonces, de la misma forma tenemos que la temperatura en el punto C va a ser el doble de la temperatura en el punto B. Esa misma ecuación. Entonces, aplicando la misma relación de presión, volumen y temperatura, llegamos a la relación que la temperatura en el punto C es el doble de la temperatura en el punto B. Lo mismo que hicimos acá. A continuación, aplicamos la ecuación universal de los gases en la ecuación anterior del trabajo. Porque tenemos acá pues presión 2, volumen 2, presión 2, volumen 1, presión 1, volumen 1, presión 1, volumen 2. Entonces, tenemos que la ecuación nos indica presión por volumen igual número en moles, constante universal de los gases por la temperatura. Y reemplazamos. Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Presión 2, volumen 2 sería pues número en moles. Tendríamos ahí número en moles. Constante universal, en este caso pues viene a ser R. Y la temperatura correspondiente pues a la presión 2 y el volumen 2, que sería 2 veces temperatura 2. 2 veces temperatura número 2. Presión, ahora continúa, en otra parte. Presión 2, volumen 1. Entonces en este caso tendremos acá menos presión 2, volumen 1, presión 2, volumen 1, corresponde con la temperatura 2. Sería pues número de moles, constante universal de los gases. Y para la presión 2 y volumen 1 corresponde a la temperatura 2. Tenemos ahí temperatura 2. Más presión 1, volumen 1, presión 1, volumen 1 con temperatura 1. Número de moles, constante universal y la temperatura 1. Presión 1, volumen 2 con 2 veces la temperatura 1. Sería pues número de moles, constante universal y 2 veces la temperatura número 1. Continuamos con la operación y tenemos en este caso que el trabajo estaría quedando así. Bueno, el trabajo en el ciclo ABCD estaría quedando de la siguiente forma. Tenemos acá 2 veces, ¿no? Número de moles, R, temperatura 2 y menos una vez. Acá quedaría entonces número de moles, constante universal por la temperatura 2. Luego hacia el otro lado tenemos también que operar estos dos. Tendríamos pues 2 veces nRT1, nRT1 sería pues menos una vez número de moles, constante universal, temperatura número 1. Ya está. Luego de ahí factorizamos, como se puede ver acá, pues el número de moles, constante universal, y nos queda pues temperatura 2 menos la temperatura número 1. Esto, si seguimos acomodando, sería pues número de moles, constante universal, incremento de la temperatura en el proceso, bueno, de la temperatura 2 a la temperatura 1. En el proceso AB, entonces por dato tenemos que el calor es 200 calorías. Una caloría equivale a 4,184 joules y el calor
en el proceso AB, que es un proceso isocórico, se puede escribir pues como capacidad calorífica, volumen constante, número de moles, variación de la temperatura, ¿no? Recuerden que el proceso AB, como vemos acá, es un proceso isocórico. Iría pues desde A hacia B, volumen constante, y el incremento de temperatura sería pues T2 menos T1, que coincide pues con este factor, ¿no? Entonces vamos a indicar acá este incremento de temperatura corresponde pues a la temperatura 2 menos la temperatura número 1. La capacidad calorífica volumen constante para gases monoatómicos, como nos indica el ejercicio, es 3 medios de la constante universal, y resulta pues que al final despejamos Rn, el incremento de la temperatura. Esto va a ser igual pues a 2 veces, bueno, sería 400 en este caso, vamos a indicar aquí. Esto sería pues 400 por 4,184 y todo sobre 3, ¿no? Y resulta que este factor corresponde pues a este resultado, a esta relación, y viene a ser pues el trabajo en el ciclo termodinámico ABC. Entonces este factor correspondería pues al trabajo realizado en el ciclo termodinámico. Haciendo los cálculos, la alternativa que más se aproxima es la alternativa C, que en este caso sería pues 557,87 joules. Listo. Pregunta número 3, tema de MCUV. Nos dicen que un móvil parte del reposo, velocidad inicial igual a 0, y se mueve en una trayectoria que describe una circunferencia de radio R. Como se ve acá en la figura, ¿no? Un movimiento circunferencial de radio R, cuyo módulo de la componente tangencial de su aceleración, ¿no? O sea, se refiere a la aceleración tangencial, equivale a A. Ese es el dato del ejercicio. Calcula al cabo de qué tiempo el módulo de la aceleración centrípeta es el doble de la aceleración tangencial, ¿no? Inicia en este punto, termina en este punto. ¿En qué tiempo se cumple que el módulo de la aceleración centrípeta es el doble de la aceleración tangencial, siendo la aceleración tangencial A? Posición inicial, posición final, velocidad inicial, bueno, rapidez inicial, rapidez final, y comenzamos con la fórmula en el MCV que corresponde a esto, ¿no? Rapidez final igual a rapidez inicial, luego tenemos más la aceleración, que en este caso es la tangencial, por el tiempo. De esta ecuación se elimina la rapidez inicial y tenemos que la rapidez final va a ser igual a la aceleración tangencial, que en este caso pues se representa con la letra A, como aparece acá como dato, multiplicado por el tiempo, que es la incógnita. De la fórmula de la aceleración centrípeta tenemos que la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Esta aceleración centrípeta depende de la rapidez que tiene el objeto en este punto, que en este caso es la final. Así que si acomodamos esta ecuación, lo correcto sería indicar velocidad final al cuadrado entre R. Este sería lo correcto, porque la centrípeta está asociada con la velocidad instantánea que tiene la partícula en este punto, que es esto. La aceleración centrípeta es el doble de la tangencial, así que reemplazamos 2 veces A. La rapidez tangencial es esta expresión elevado al cuadrado, sería pues A cuadrado por el tiempo al cuadrado sobre el radio. ¿Está? Eliminamos, cancelamos un valor de A y luego despejamos, ¿no? Entonces acá sería 2 veces R sobre A igual al tiempo elevado al cuadrado. Despejamos sacando raíz y tenemos que el tiempo equivale pues a 2R sobre A. Este sería el tiempo que demora la partícula hasta que la aceleración centrípeta es el doble de su tangencial, ¿no? En este caso la clave correcta sería la letra A. Pregunta número 4, tema de óptica geométrica, específicamente lo que corresponde a refracción de la luz. Un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de 45 grados por una de las caras de un cubo transparente. Calcula aproximadamente el índice de refracción del cubo, con la condición de que cuando el rayo de luz incida sobre la cara interna adyacente, lo haga con un ángulo crítico, según muestra en la figura. Esta línea que aparece aquí se denomina pues rayo incidente. Esta es la recta normal. Cuando el haz de luz llega a este punto, se refracta. Al refractarse, el haz de luz cambia de dirección, como se ve acá en la figura. Y cuando llega a este punto, el haz de luz vuelve a refractarse y sale en esta dirección, formando un ángulo de 90. A este ángulo se le conoce como un ángulo crítico. Eso lo tenemos mejor representado por esta parte. Tenemos que el haz de luz viene desde el aire hasta esta posición, ingresando al cubo, se refracta y del cubo pasa al aire, y el haz de luz tiene esta dirección. El ángulo que aparece acá es el ángulo 90. Colocamos un ángulo alfa, colocamos un ángulo tita
y aplicamos la ley de Snell primero del aire al cubo. Así que si aplicamos ley de Snell desde aire al cubo, tendríamos, ¿no?, índice de refracción del aire multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso sería pues 45. Luego si lo aplicamos ahora en esta parte, sería, ¿no?, esto va a ser igual al índice de refracción del cubo por el seno del ángulo, en este caso de refracción, que sería seno de alfa. Bueno, el índice de refracción del aire es 1 y quedaría, pues bueno, quedaría así: 1 seno de 45, ¿no?, que va a ser igual al índice de refracción del cubo, que viene a ser la incógnita, por el seno del ángulo alfa. Ya está, esta ecuación lo dejamos ahí. Podríamos denominarla pues ecuación número 1. Ahora, desde el cubo hacia el aire. Ahora el haz de luz pasa del cubo al aire y aplicamos nuevamente la ley de Snell. En este caso, este rayo de luz sería pues el rayo incidente y este sería el rayo refractado. Así que sería índice de refracción del cubo por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso sería el ángulo tita. Seno del ángulo tita va a ser igual al índice de refracción del aire, ¿no?, hacia donde pasa, hacia el otro medio, por el seno, en este caso, del ángulo, que sería pues seno de 90. Índice de refracción del cubo queda tal y como está. El seno del ángulo tita con el ángulo tita con el ángulo alfa forman 90 grados, ¿no? La suma es igual a 90. Entonces, por lo tanto, el seno del ángulo va a ser igual al el seno del ángulo tita va a ser igual al coseno de alfa. Esto es por relaciones trigonométricas. Índice de refracción del aire va a ser 1 con el seno de 90, que también va a ser 1, ¿no? Ya esto le llamamos ecuación número 2. Listo, de las ecuaciones 1 y 2 tenemos que resolver y averiguar el índice de refracción del cubo, que es la incógnita. Bueno, si continuamos con la resolución, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos seno de 45, que es 1 entre raíz de 2, índice de refracción del cubo por seno de alfa. Luego tenemos índice de refracción del cubo por coseno de alfa, ahí está, y esto va a ser igual a 1. De ambas ecuaciones lo que hacemos ahora es dividir. Tenemos que hacer la división. Vamos a dividir. Ya está. Al dividir tenemos que se cancela el índice del cubo y tenemos pues 1 entre raíz de 2 entre 1, que sería pues esta expresión, ¿no? 1 sobre raíz de 2 va a ser igual, y seno entre coseno, que sería tangente de alfa. A partir de esto podemos formar un triangulito, ¿no? Y tenemos que la tangente pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aplicamos teorema de Pitágoras y en este caso tendríamos que la hipotenusa valdría pues raíz de 3. Con esta ecuación nos vamos, puede ser a la segunda expresión para reemplazar. Y tenemos acá 1 que va a ser índice de refracción del cubo por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa sale del triángulo que aparece acá. Este coseno sería, en este caso, sería pues, ¿no?, raíz de 2 sobre raíz de 3. Ya está. Despejamos el índice de refracción del cubo y nos queda que esto va a ser pues raíz de 3 sobre 2. Esto más o menos es raíz de 1,5 y que aproximadamente es 1.22, ¿no?, que correspondería a la clave B. Listo, esa sería la respuesta para este ejercicio, ¿no?, tema de óptica.